La violencia feminicida no empieza ni termina en feminicidio. Una mujer que fue a denunciar 10 veces y nadie le hizo caso, claro que el Estado es cómplice de ese asesinato. Permitió que sucediera también ese feminicidio. Fuimos educadas para ocupar la menor cantidad de espacio, para hablar bajito, para no reír tan fuerte, para juntar los codos, cruzar las piernas, no ocupar espacio. El machismo es el conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican y promueven actos discriminatorios contra las mujeres, al igual que todos aquellos comportamientos, mensajes y acciones cotidianas que ubican a los varones en una situación de supremacía en relación a las mujeres. Su principal característica es la degradación de lo femenino, y su mayor forma de expresión es la violencia y modalidades en contra de las mujeres. So, close your eyes and picture an engineer. Open your eyes. Raise your hand if you pictured a guy sitting alone at a computer. Raise your hand if you pictured a young guy in a hoodie. Maybe he looks a little like Mark Zuckerberg, perhaps. Raise your hand if you pictured someone who looks like me. Not a lot of hands. Mamá siempre nos inculcaba y siempre nos decía que nosotros teníamos que ser unas buenas esposas y ser buenas madres y obedecerle al esposo de uno en cuanto a los hijos que él quería tener, no los que uno quisiera tener, porque ella nos decía: yo le tuve 10 hijos a su papá, 5 hembras y 5 varones, porque él quería tener muchos hijos. Nos contaba que mi abuela le inculcó a ella desde pequeña también lo mismo. También nos enseñaba a hacer los pañales de tela, mantenerlos bien lavados, bien doblados. A la mujer le aguarda y se le enseña la importante tarea de traer hijos al mundo, un quehacer directamente relacionado con el resto de valores atribuidos tradicionalmente a la naturaleza femenina y al hogar. Se le inculca y se le exige a las mujeres que ser madre es una de las metas prioritarias en su vida, y ahora éstas tienen la necesidad de lanzar un mensaje mundial para la clausuración de estos estereotipos que promueven y obligan la maternidad gracias al sistema machista que lidera el mundo. Así lo hizo la influencer italiana Chiara Ferragni en la final del Festival de San Remo este 26 de febrero, en donde utilizó un vestido como protesta, el cual fue confeccionado en su parte superior como una armadura de oro esculpida en los pechos de Chiara, representando una fuerza que no necesita imitar a la de los hombres para ser considerada igual, y un satén pintado de azul, porque siempre ha sido el color asociado a la sacralidad de la maternidad, representando el símbolo de no ser consideradas únicamente un aparato reproductor. A mí muchas veces, como de mi jefe, no le daba a uno permiso para ir al médico, o se le daba permiso de una sola vez. Si a uno le mandaban reposo o le mandaban a hacer una fisioterapia, porque yo una vez tuve una contractura en un hombro, a mi jefe no le importó eso. Decía que no importaba, que hiciera como yo pudiera, pero que tenía que ir a trabajar porque no me podía dar tanto reposo, tanto tiempo. Cuando necesitaba hacer esfuerzo físico, a él no le importaba, decía: bueno, hágalo usted como pueda porque tiene que hacerlo. Y yo, pues claro, uno tenía que hacerlo como trabajador, porque si uno necesita el trabajo. No es sorpresa que la salud de las mujeres dentro del entorno laboral tenga la menor importancia. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la enfermedad que surgió en una fábrica de fósforos londinense en el siglo XIX. La fuerza laboral en estas fábricas de fósforos consistía mayormente de mujeres y especialmente de niñas. Estas estaban desesperadas por no perder el trabajo, que escondían la hinchazón en sus caras y de su mandíbula inferior usando pañoletas, síntoma de esta enfermedad. Meses después surgió la huelga de las fosforeras, protestando por su salud y sus derechos, en donde fueron ganando apoyo a medida que el público se fue enterando más y más sobre la realidad de sus vidas, hasta el cierre y clausura de estas fábricas. Era muy terrible para mí, era muy fuerte, yo tenía mucho miedo, ataques de pánico. Las niñas también se sentían mal cuando él llegaba violento. Yo quería que las niñas
que se criaran con nosotros dos, pues con sus dos papás. Yo no podía más, cada vez que él llegaba así, pues yo trataba de proteger a mis hijas. La fuerza del hombre es más fuerte, uno es más débil. Tuve que separarme de él, porque a veces él sí compartía con nosotros, yo hablaba mucho con él, pero al próximo fin de semana llegaba de nuevo violento y hacía lo mismo. Llegó un momento que no pude más, tuvimos que separarnos y bueno, por el bien de las niñas y por el bien mío, tanto físico como mentalmente. Mi nombre es Yorelis Acosta, yo soy psicólogo clínico y social, investigadora de la Universidad Central de Venezuela y quisiera hacerle algunos comentarios sobre qué se entiende sobre violencia de género. Y por esto vamos a entender cualquier acto violento o agresión basado en situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Son relaciones de dominación generalmente de los hombres hacia las mujeres o hacia las niñas y niños. Y esto puede tener consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, pero también se incluyen aquí las amenazas de esos actos. Te voy a hacer, te voy a pegar, aunque eso no llegue a consumarse. Así que las amenazas y la coacción o privación de libertad entran dentro de esta categoría. Se pensaba al principio que era un problema de familia, que si un hombre le pegaba a la mujer o no dejaba salir a la esposa o tenía a los niños golpeados o amenazados, era un asunto que se debía resolver en la familia, pero hoy día se sabe que no es así y que se han tenido que tomar medidas para evitar ese tipo de violencia de tipo sexual, físico, psicológico e incluso económico. Insisto, las amenazas, la coacción, la manipulación son formas de violencia de género. También hemos normalizado muchísimo la violencia de género en el hogar o en la vida cotidiana. Así que hay un patrón cultural del machismo, de resaltar los derechos del hombre sobre la mujer y también de tolerar ese tipo de asuntos, sobre todo en el grupo familiar. Pensemos que es súper común que los padres, que los hermanos, que los tíos, que los primos, los sobrinos puedan ejercer algún tipo de violencia o de coacción contra las mujeres y los niños. Entonces, esta violencia está enraizada no solamente en la familia, sino también en la mente de las mujeres que aceptan, incluso con culpa, ese tipo de daños. Pensemos entonces en cómo se distribuyen las cosas en el hogar, cómo generalmente las mujeres son las que se deben encargar del cuidado de los niños o de los ancianos, o si hay padres enfermos, le corresponde a la mujer. Y cómo la voz del varón muchas veces tiene más fuerza que la de la mujer, y también aceptamos insultos, golpes, empujones. Eso pareciera normal, pero no lo es. A pesar del tiempo, millones de mujeres, y quiero resaltar aquí como personas del grupo LGBTI, también están sufriendo discriminación y limitaciones en el disfrute de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Que cuando hablamos de violencia de género también estamos hablando de mujeres, y en esto incluimos a las mujeres transgéneros, de género diverso o intersexuales, que enfrentan situaciones de discriminación por factores de edad, raza, etnia, discapacidad y también discriminación basada en género. Sufrir de violencia de género trae consecuencias psicológicas muy graves. Dependerá también de la historia, el tiempo, la intensidad de esa violencia, ¿verdad? No podemos hablar de generalidades, pero sí sabemos que aquellas mujeres que han sufrido violencia de género pueden sufrir posteriormente de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, sentimientos de culpa, trastornos de personalidad, problemas sexuales, problemas en las relaciones sociales, conductas incluso de agresividad, dificultades en el rendimiento escolar, pero sobre todo el sentimiento de infelicidad
y de poca o ninguna realización en la vida. La lucha contra la mutilación genital femenina necesita acelerarse y de una vez por todas acabar. La mutilación genital femenina es una de las expresiones más radicales y crueles de la violencia de género. No está motivada por razones culturales o religiosas. Su objetivo real es controlar el cuerpo de la mujer y su sexualidad. Más de 200 millones de mujeres y niñas vivimos hoy con las secuelas de la mutilación genital femenina. En lo que ha durado este vídeo, 10 niñas más han sido mutiladas. Lo que le hacen a una, nos lo hacen a todas.